Tras 3 meses de negociaciones y un mes de retraso, esta semana se va a votar en el Senado la nueva Ley General de Transparencia que debe de reglamentar la reforma constitucional del año pasado. La crisis por los escándalos de corrupción y también la grave crisis de derechos humanos de los últimos meses han sido el acicate en buena medida para destrabar algunos de los elementos o de los temas que todavía tenían detenido o bloqueada la aprobación de esta ley, que va a ser sometida al Pleno del Senado el miércoles para después pasar a la Cámara de Diputados. Es una ley ambiciosa, amplia, que incluye casi a todas las instituciones que reciben dinero público como sujetos obligados, y la pregunta que vendrá después de la aprobación, como ya hemos podido atestiguar en otras leyes, es: ¿habrá la capacidad para implementarla? Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas, en este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos sobre el proceso de negociación de esta ley y regresamos aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Después de 3 meses de negociaciones y uno de retraso, en el Senado se alcanzó un acuerdo para votar la nueva Ley General de Transparencia esta semana, bajo la presión de crear instrumentos legales para combatir así el grave problema de la corrupción en las instituciones que reciben dinero público. Entre los acuerdos está uno de los puntos más polémicos de esta ley, que es el acceso a la información de casos de graves violaciones a los derechos humanos sin tener que contar con la autorización de la CNDH, aunque en la práctica será un tema polémico porque el IFAI no es un órgano especializado en la materia. Los escándalos de corrupción y la crisis de garantías a los derechos fundamentales sirvieron como disuasivos para su aprobación. No obstante, se dejó fuera del ordenamiento la obligación de los funcionarios de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y de interés. Tampoco la protección a funcionarios que denuncien casos graves de corrupción. En cambio, incluirá, como ordena la reforma constitucional, a partidos políticos y sindicatos que deberán transparentar sus finanzas, así como sanciones y multas elevadas para los que ocultan o esconden información. De ser aprobada, aún deberán pasar por la Cámara de Diputados para luego ir a los 31 estados y el DF armonizar sus marcos jurídicos en un proceso largo y costoso. ¿Cuánto cuesta la transparencia en el país? ¿Hay capacidad para implementar la ley? Posiciones. Número 1. Los senadores del PRD, Alejandro Encinas, y del PAN, Javier Corral, resaltaron sobre la transparencia en el legislativo, que no se le debe exigir a otros poderes conductas que el Congreso no quiere imponerse a sí mismo. Número 2. El senador del PRD, Zoé Robledo, explicó sobre el rechazo a dar protección a funcionario, que dicha propuesta se refería a información en casos graves de corrupción, la existencia de amenazas graves para la salud, la seguridad o el medio ambiente y violaciones de derechos humanos o el derecho internacional humanitario. Número 3. El IFAI señaló en un comunicado que tenemos la convicción de que una vez aprobado en el Senado, el proyecto de la ley será ratificado en sus términos por la Cámara de Diputados. Número 4. Organizaciones civiles exhortaron al Poder Legislativo a que en todo momento se asegure la transparencia del Poder Legislativo y que se eliminen todas aquellas disposiciones que, en lugar de fortalecer el derecho a la información, la ocultan. Arrancamos con Opiniones Encontradas, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre la nueva ley de transparencia que se va a votar esta semana en el Senado y que dará pie para que luego sea en la Cámara de Diputados donde se revise y finalmente los estados de la República armonicen sus marcos jurídicos en función de esta. Pero sigue habiendo algunas preguntas, algunas dudas sobre qué es lo que va a contener este ordenamiento que va a ser votado el próximo miércoles y para discutir sobre el proceso de negociación y los resultados que previsiblemente vaya a arrojar su aprobación o su eventual aprobación en el Senado. Me da mucho gusto estar con nosotros Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana. Usted ya la conoce. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pepe, por la invitación. Y traemos telefónicamente también a Mariana Campos de México Evalúa. Mariana, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues si quieren vamos arrancando porque posiblemente se nos incorpore también la diputada Elizabeth Yáñez del PAN de la Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados, pero yo creo que el primer punto es, Alejandra, me da la impresión de que digamos que los escándalos de corrupción y la crisis de derechos humanos, la grave crisis de derechos humanos que vivió el país,
digamos que fueron los acicates para desbloquear algunos de los últimos puntos que estaban bloqueados en la negociación. El primero de ellos, estoy pensando evidentemente en las averiguaciones previas sobre violaciones de derechos humanos. ¿Cómo queda esto? ¿Se va a necesitar opinión o no se va a necesitar opinión de un experto? Y si no se necesita opinión, el IFAI ahora va a ser experto en derechos humanos. ¿Cómo va a operar esto? No, es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que puede pronunciarse y el IFAI también podrá hacerlo en caso de que la Comisión Nacional no lo haya hecho, ¿no? O el órgano en materia de derechos humanos en los estados. O sea, estarían dándole un plazo perentorio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si dice si hay o no un caso de violación grave de los derechos humanos, y si no lo hace, entonces entraría el IFAI o van juntos. ¿Cómo es? Ahorita estamos esperando dos resoluciones de la Corte. Hay unos amparos que se interpusieron y que estamos esperando a ver cómo salen esos amparos, pero en principio tanto el Instituto Federal como la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrían pronunciarse. No hay plazos todavía si es uno antes que el otro, sin embargo se mantiene como la atribución de los dos de poder determinar que se trata de una situación de derechos humanos. O sea, digamos que está desbloqueado, pero no definido. Mariana, voy contigo. Mariana, ¿cómo crees que debe ser esto? Porque ahí la preocupación es, el IFAI no es un órgano especializado para juzgar, digamos, calificativos como grave en caso de violaciones a los derechos humanos, pero al mismo tiempo tampoco puede depender de otra institución para poder pedir información. ¿Cómo debe resolverse? Mira, yo creo que sí está bien que el IFAI prima facie pueda dar la opinión sobre el tema del que trata la información. Yo creo que no estaría bien que el IFAI calificara un acto como una violación grave a un derecho humano, pero sí podría decir que presuntamente un archivo o un conjunto de archivos de información tratan un presunto caso. ¿Me explico? Porque, como tú lo mencionaste hace un momento, yo creo que no podríamos esperar hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pudiera pronunciar al respecto, ¿no? Me gustaría agregar que hay que mencionar que ahorita en el dictamen que se aprobó en comisiones, en el artículo 5, se establece que no podrá reservarse información relacionada con la investigación de casos de violaciones a derechos humanos, ¿no? Yo creo que eso... Pero eso venía desde la reforma constitucional, ¿no? Bueno, eso no venía específicamente así en la reforma constitucional, pero ahorita quedó en ese artículo, en el artículo 5, la palabra investigación, y yo creo que eso ayuda. ¿Me explico? Okay. No quedó tal cual averiguaciones previas, pero sí quedó investigación, me parece que se relaciona mucho y que, bueno, después de lo que escuchamos y las negociaciones que escuchamos en febrero, que más bien el temor no era el avance, sino más bien el retroceso. El retroceso. Entonces, yo creo que es bueno que ese artículo 5 haya quedado así, además del artículo 115, en donde se establece claramente que no puede reservarse la información sobre esto, relacionada con estos casos. Hay 3 puntos que me preocupan y parece ser que además son de los que menos consenso han tenido, donde ha habido mayor discrepancia. El primero de ellos tiene que ver, Alejandra, con... Y además una cuestión que ustedes, Transparencia Mexicana, ha lanzado y ha impulsado con mucha fuerza en los últimos 2 meses, y es convertir en obligatoria la publicitación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los funcionarios públicos para que se conozcan no solamente sus bienes y su asunto fiscal, sus balances fiscales, sino además si tienen o no intereses para evitar los conflictos que dan lugar, digamos, al tráfico de influencias, etc., etc. Transparencia Mexicana lo ha impulsado. A la fecha es decepcionante el número de legisladores que se han sumado, creo que son 7 de 500, una cosa, si sumas por supuesto los senadores serían 628, pero en el caso también de la ley de transparencia, los senadores decidieron mandarla a la ley de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Es esto correcto, Alejandra? ¿No es patear el balón a una ley que quién sabe cuándo se produzca, digamos, la reforma? Actualmente el dictamen mantiene que sí podrá haber versiones públicas de las declaraciones patrimoniales en los casos en los que los servidores públicos así lo acuerden. Mantiene como esta facultad del servidor público de decidir si quiere hacerla pública o no. Pero sigue un poco lo mismo, hoy también esa voluntad. Sí, pero sí va a incluir ahora en los portales de las dependencias está dentro de las obligaciones de transparencia una sección para que se suba esta información de aquellos que así lo quieren. Entonces, por un lado, se avanza en poner los fierros, ¿no?, para que esta información pueda ser pública. Por otro lado, ciertamente, la parte de declaraciones de conflictos de interés
y también la parte de que sea obligatoria la publicidad de esto se está tratando en el Sistema Nacional Anticorrupción. Mariana, ¿se ponen los fierros, como dice Alejandra, pero no se pone la voluntad? ¿O tú qué opinas? Bueno, yo lo veo un poquito, para mí, yo sí creo que es uno de los aspectos en donde creo corta la ley. Definitivamente para mí hacerlo voluntario es como no hacerlo. Mi esperanza está en que este tema puede estar incluido en una futura ley de responsabilidades que tenga que revisarse a partir de la reforma constitucional en materia anticorrupción. Entonces yo creo que hay otras oportunidades y otras leyes, otras legislaciones que pueden contener este mecanismo que me parece urgente e indispensable en México, y no solo la transparencia, sino el monitoreo de las mismas. Y yo no incluiría nada más a las patrimoniales y a las de interés, o sea, yo incluiría a la fiscal. Yo creo que son 3 declaraciones necesarias para que realmente este mecanismo anticorrupción o de rendición de cuentas pueda tener efecto, ¿no? Pero mi opinión es que como quedó ahorita es como está. O sea, es decir, si es voluntario, pues no hay garantía de que haya ningún avance. No, porque además, digo, no podemos separarnos del contexto, y el contexto, a ver, júzguenlo, valórenlo ustedes, pero el contexto es desde que Transparencia Mexicana y otras organizaciones como el IMCO se sumaron para tratar de promover, incluso pusieron los fierros, pusieron un portal, etcétera, para que los legisladores pusieran ahí sus declaraciones. Es notable que 7 de 628 pues no lo hayan hecho. Por supuesto no están obligados, eso ya lo sabemos, pero en función de eso, ¿qué te haría pensar, Alejandra, que eso pueda cambiar? Bueno, sí, efectivamente nosotros estamos impulsando por la obligatoriedad de esta publicidad, ¿no? Porque al final lo que queremos ver es fortalecer la confianza ciudadana a través de la historia en el tiempo, ¿no? Que tú puedas ver con qué entró un servidor público y con qué sale, y que no haya incrementos inexplicables, ¿no? en su patrimonio. Entonces sí, efectivamente creemos que la publicidad de esto es algo sumamente deseable. Nosotros esa es nuestra apuesta y esperemos que en la ley de responsabilidades administrativas que venga se avance un poco más en eso y mucho más en la parte de conflictos de intereses, que ahorita México pues va muy retrasado, y aprovecho el espacio pues para invitar, ¿no? A que haya más legisladores que se sumen a esta iniciativa, y ahora también candidatos, ¿no? Si el candidato pide nuestro voto y nuestra confianza, pues que empiece por él mostrar esta transparencia y esta disposición a reconstruir la confianza que ahorita pues está muy dañada. Me llama la atención, te pregunto, Mariana, en algunos puntos las organizaciones civiles han sido muy duras y, digamos, no han transigido, se han mantenido en la línea, pero en este punto veo como un poco más de, ¿cómo decirlo?, de permisividad. ¿Tú cómo la ves? En las declaraciones, lo voluntario o no. Voy a decir que es muy importante, que quizás no se ha discutido mucho en medios, que es un tema que no tiene que ver con lo que la sociedad civil, la voluntad de perseguirlo o que estemos completamente o no convencidos de perseguirlo. Lo que pasa es que hay un antecedente que no nos benefició a la hora de discutir estos puntos con legisladores, porque hay un antecedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una resolución que habla de que en efecto es como no puede obligarse, ¿no? La publicación. Entonces, digamos que hay esta resolución de la Suprema que está a favor de que no se puede obligar, en el momento actual no se puede obligar a los servidores públicos a publicar esta información. Yo creo que hay que estudiar muy bien esa resolución. Yo creo que la resolución en parte salió así porque no existe ahorita ninguna legislación que pruebe como el interés público de este tema, ¿no? Entonces yo creo que es algo que trabajar a nivel institucional en México, pero con esa resolución, los que no eran amigos de que esta información sea pública, la tenían en la mano para negociar, y por eso fue un punto que no se obtuvo. Y varias dudas nos quedaron en el tintero. Estamos hablando con Alejandra Rascón, de Transparencia Mexicana, y con Mariana Campos, de México Evalúa. Y Alejandra, hay otro tema que también no tiene consenso y seguramente generará discrepancias. Hay 2 más, pero el primero de ellos es el tema de no se aprueba la figura de dar protección a los informantes que dan a conocer información importante sobre casos de corrupción. ¿Cómo ves eso? En otros países es imprescindible para poder sacar, digamos, la información desde dentro, o si alguna institución autónoma la tiene, pues que pueda darla a conocer, porque si no, digamos, sigue siendo la corrupción un asunto opaco.
Sí, protección a denunciantes o informantes es Sí. un tema en el que México lleva un retraso. Hay desde convenciones internacionales mucha exigencia en que México regule este tema y ha faltado en hacerlo, tanto por la vía penal como en la vía administrativa ahora que aplicaría a la ley de transparencia. Y aunque establece que cualquier ciudadano podrá presentar una queja ante el Instituto por violaciones a las obligaciones de transparencia, ciertamente la parte de protección queda floja, queda en el aire. La postura de Transparencia Mexicana es que tanto esta como la parte en la vía penal, pues es una de las grandes tareas pendientes en la que tenemos que aplicarnos. Pero entonces no vendría la ley de transparencia, otra vez la tendrían que patear a otra, o sea, una reforma al Código Penal. Sí, actualmente no está en la ley general, o sea, en el dictamen que se votaría no está regulado cómo sería el proceso. ¿Cómo lo ves, Mariana? ¿Se necesita ese recurso en un país que tiene un problema, digamos, de corrupción tan general como el que hemos podido diagnosticar en este país en los últimos tiempos? Sin duda, y creo que ahí se debe también tomar en cuenta que otra agravante, bueno, es el tema de seguridad, el tema que hay en México al respecto, ¿no? De Estado de Derecho y todo, pues sin duda es una buena práctica que no cumple la ley. Estoy muy de acuerdo con Alejandra, ¿no? Y esperemos que esto pueda hacerse también vía el código, algún código o algo, porque pues es un riesgo que va a inhibir, ¿no? Quizás el utilizar el instrumento de la queja y todo, ¿no? Y ahí no sientes también, Mariana, un poco más, ha estado más, digamos, cautelosas o prudentes las organizaciones civiles. Pues mira, o no sobreexigentes, como quieras ponerle. Yo creo que se exigió muchísimo y se discutieron muchísimo todos estos temas. La verdad es que habían posturas muy distintas en estas discusiones. Se terminó un borrador de esta ley en diciembre y el inicio de este año, en lugar de utilizar el borrador que teníamos, perfeccionarlo y mejorarlo, llegaron una serie de cambios que pretendían incluso pues no solo no ampliar el derecho de acceso en la práctica, sino además hacerlo más regresivo en algunos aspectos, ¿no? Como ya comentamos, lo de derechos humanos y eso. Entonces hubo que defender todos esos puntos y emplear mucho tiempo en discusiones que yo creo que no correspondían, pero que tuvieron que hacerse. Entonces yo creo que finalmente la ley quedó algo en un balance. Yo lo veo positivo, para mí el balance es positivo, pero no es perfecta, sin duda. Ahora, donde sí dio lugar a una carta de organizaciones civiles que enviaron a los diputados fue en lo que tiene que ver con la transparencia en los propios órganos legislativos, las comisiones, comisión de gobierno o la junta, las prerrogativas y el manejo de distribución entre los grupos parlamentarios. Ahí sí, varias organizaciones mandaron cartas exigiendo que las obligaciones que el Senado o los legisladores piden para los demás se las apliquen a sí mismos. ¿Cómo quedó eso? Bien, hubo nuevas obligaciones se especifican diferentes sujetos obligados, los adicionales como el legislativo, judicial, fideicomisos, partidos políticos con obligaciones específicas. En el caso de los legisladores sí establece no solamente la información, por ejemplo, del Pleno, sino también de los trabajos en comisiones, del ejercicio del gasto, de los contratos de honorarios, del personal contratado. ¿Y las partidas, por ejemplo, las prerrogativas de los grupos parlamentarios se van a conocer o no? No lo establece como tal. Sí establece... Queda una zona todavía de opacidad. Sí, habla en términos generales de la parte financiera, del ejercicio del recurso financiero, pero no de prerrogativas de los partidos, cosa que sí lo habla, por ejemplo, la ley del Distrito Federal, ¿no? Sí habla específicamente de prerrogativas, la ley vigente, pero es de que, la general no. Si son solamente recursos, ustedes podrían decir, recibimos tanto y gastamos tanto, sí, pero no decirte en qué y cómo ni quiénes. No en cuanto a partidos, grupos parlamentarios. Sí establece cuanto a mesa directiva, junta de gobierno, ¿no? Como los diferentes órganos, pero no en cuanto a las prerrogativas. Eso no lo incorpora a este dictamen. Ahí fueron bastante más exigentes, Mariana. Bueno, mira, yo creo que también tenemos que considerar que, por definición, esa información debe ser pública. Entonces, aunque no esté en una obligación específica de transparencia, los ciudadanos o cualquier interesado puede solicitarla vía una solicitud, ¿no? Y en ese sentido tenemos que recordar que para reservar información, uno de los avances que hay, por lo menos a nivel ley ahorita, es la realización de la prueba de daño. Es decir, tú solicitas esa información y en caso que el Estado considere que debe reservarse, te tendría que demostrar
que no la puede difundir porque ocasionaría un daño. Entonces, pero los recursos de las prerrogativas de los grupos parlamentarios son secretas. pues, ¿No? pues de acuerdo con las definiciones de la reserva de información, no lo veo tan claro, ¿eh? O sea que dependerá de que los ciudadanos demanden esa información Así es. y se genere un recurso por parte de la autoridad de transparencia. Sí. Exactamente, porque en las causales de reserva no quedó que ese tipo de información sea reservada. Entonces yo creo que el ciudadano todavía tiene esta opción para mucha la información que no quedó dentro de las obligaciones de transparencia. A ver, según cómo está quedando desde el punto de vista de ustedes, ¿quién va a ser más transparente? ¿Los sindicatos, el poder legislativo, los partidos políticos, o quién va a conservar algunas mayores zonas de opacidad para el manejo discrecional de los recursos públicos? El Ejecutivo lleva a mano en cuanto a que lleva más años administrándose y regulándose bajo este ordenamiento. Entonces sí lleva de alguna manera ventaja. ¿Quiénes van a ser los que les va a costar más trabajo entrar en esta estructura? Pues definitivamente los sindicatos, puesto que no tienen, por un lado, no todos tienen la estructura, ¿no? ni podrán constituir comités. También hay una parte cultural muy fuerte, ¿no? En la que ya el Ejecutivo, Legislativo y Judicial ya llevan avance. Los nuevos sujetos obligados, como los fideicomisos, los sindicatos, pues ahí van a tener que enfrentar como este proceso que hace 14 años se empezó en el Ejecutivo. En el Ejecutivo, exacto. ¿Y cuál es tu orden de más opacos a partir de esta ley, Mariana? Yo coincido con Alejandra, o sea, creo que están en distintos tiempos históricos y de desarrollo institucional al interior de las organizaciones. Entonces, desde luego el Ejecutivo es el que puede ser más transparente por la historia que tiene implementados los comités desde hace mucho tiempo. Sin embargo, y bueno, añadiría que a pesar de que algunas figuras que nos interesan mucho sean transparentes como los fideicomisos, creo que no lo van a terminar siendo. Yo creo que va a haber bastante opacidad ahí, porque pues algunos, no me queda claro que a partir de la ley los fideicomisos mixtos, en donde hayan recursos tanto públicos como privados, no me queda claro cómo se va a transparentar esa información. Yo creo que la ley no es tan clara en abordar los fideicomisos mixtos. O sea, entonces, habrá algunas zonas grises. Sí. Va a haber unas zonas grises, porque te voy a decir, si los recursos de un fideicomiso obedecen algunos lineamientos de gestión que dicen que cuando haya un fideicomiso mixto haya una cuenta para los recursos públicos y una cuenta para los recursos privados, si es así, entonces va a ser más fácil transparentarlo. Pero si no se organizan con las cuentas bien, te van a decir, no, esta cuenta tiene recursos mezclados, entonces como los recursos privados están protegidos como información confidencial, no te los vamos a poder destapar, ¿no? Entonces yo creo que, ojo, ahí va a haber que tener mucho cuidado, y creo que hay unas zonas grises, igual con los fideicomisos que tienen recursos públicos, pero que no están reconocidos como tales, o sea, que jurídicamente están definidos como privados, y hay algunos casos ya conocidos por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, en ese sentido, creo que se va a cortar la ley y va a haber zonas grises. Pues ojo con esos pequeños resquicios, y estoy cerrando contigo, Alejandra, porque ya el tiempo nos está comiendo. Lo que siempre preocupa de esta clase de leyes es que son muy amplias y luego la implementación es difícil. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que se puede implementar? Digo, es una ley nacional. Es una ley general, habrá que hacer... Afecta prácticamente a todas las instituciones que reciban y órganos autónomos que reciban dinero público. Sí, a nivel federal, estatal, Sí. municipal y de los tres poderes. Ciertamente el reto es muy grande, viene luego la ley federal y las leyes que se homologuen en los estados. Está la parte presupuestal que discutíamos ahorita en el receso. Y sí, el reto es muy grande, por un lado la parte de legislar, homologar y implementar, que creo que es donde va a estar el mayor reto y donde la ciudadanía... ¿Y se calcula tiene un el superreto. dinero que esto puede significar, Mariana? Mira, ¿Cuánto yo creo que cuesta esta todavía- ley llevarla a la yo, práctica? Honestamente, no creo que todavía haya un buen cálculo de esto. Yo creo que es un tema, o sea, habrá que trabajar en las estimaciones de cuánto cuesta esto, qué municipios, estados están cortos. Sin duda el tema presupuestario va a ser elemental, y yo añadiría otro tema que tiene que ver con la ley de archivos. Digamos que la precondición para que haya transparencia es la existencia de información y la generación de archivos, ¿no? Entonces, el manejo de los archivos va a ser muy importante para que no nos salgan con el pretexto de que, bueno, la información existe, ¿no? Ese es siempre una de las principales causas por las cuales los ciudadanos no accedemos a la información. Entonces va a ser bien importante cómo quede la ley de archivos, que esa todavía no está aprobada. Yo creo que las organizaciones civiles tenemos ahora que ver hacia allá
y estar muy pendientes de que esa ley Oye, quede bien. porque además hay hasta sanciones, desde multas hasta, no sé si de otro tipo, pero se nos fue el tiempo. Les agradezco a ambas que hayan estado con nosotros aquí en Opiniones Encontradas esta tarde. Muchas gracias, Alejandra Rascón de Transparencia Mexicana, como siempre, un placer tenerte en este programa. Y Mariana Campos de México Evalúa, gracias por habernos tomado la llamada. La próxima vez espero que sea con más tiempo y te veamos por acá. Muchas gracias, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.